Táctica, tema controversial. ¿Es simple o es compleja? ¿Quién la hace? ¿El entrenador, los jugadores? Eh, Querido Juan, estamos acá post 18. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo está el cumpleañero? Para quien no sabe, Juan está de cumpleaños justo el día de la patria, el día 18 de septiembre. Nuestro querido Juan Lamentablemente, cumplió años. Lamentablemente, sí, es sí, una fecha complicada, ¿no? La gente se debe olvidar un poco de tu persona, ¿no? sí. No, eso no es lo que me complica, de hecho eso me favorece, Ah, no me gusta mucho esa parte, pero me complica por la fecha misma, ¿no? Una fecha para estar celebrando un cumpleaños, Ronaldo. Y no. también me complica porque estoy un año más viejo, principalmente por eso. Sí, sí. Pero puede ser también un año más de experiencia que también desde el lado positivo se toma desde ahí. Oye, Pero entraste a a la edad de los rockstars, ¿sí, po? 27 años es una edad clave. sí, 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 todavía nos queda harto camino por recorrer, pero Eh, tranquilo, tranquilo. Y lo que más sentí de que haya pasado las fiestas patrias es que no pudimos subir capítulo, Aldo, que no pudimos grabar, no pudimos hablar de fútbol. mm, Eso la verdad que duele claro. bastante. Pero ahora ya estoy compensado porque ya estamos aquí, vamos a hablar nuevamente de fútbol y de algo que nos encanta, que tiene que ver con qué, querido Aldo. Con la táctica, con la táctica. Precisamente vamos a escuchar un extracto de una persona, bueno, lo dije en en la intro del video, que algo sabe de esto, que ha compartido campo junto a grandes entrenadores en Europa y también en la selección española, y que nos va a contar un poquito sobre algo clave que va a dar inicio a lo que queremos hablar sobre este tema táctico que por un momento se confunde mucho con solamente hablar del sistema de juego, pero pareciera que es un poquito más. Así que Juan, ¿con quién vamos a estar escuchando y compartiendo esta oportunidad? Vamos a darle de inmediato, Aldo, con Xavi Alonso. Nos deja en 2 minutos y algo aproximadamente lo que tenemos preparado, una clase de táctica en donde después nos vamos a nosotros a adentrar un poquito más al análisis de cómo ha ido evolucionando justamente, valga la redundancia, la táctica dentro del fútbol, el rol que cumple dentro de ella y cómo los medios que tenemos a disposición para ir contrarrestando este fútbol que cada vez se pone más complejo en todas sus facetas, en todas sus partes. Pero vamos a verlo y comentamos qué tal para que la gente lo pueda ver por YouTube y escuchar por Spotify. Exactamente. A mí me ha hecho mucho daño y sí, sí, y yo lo he sufrido, pero porque contra Messi yo creo que casi todos los medios centros, cuando te busca la espalda y cuando él sabe interpretar tan inteligentemente el juego, pues te hace daño. Pero nos hizo estrujarnos mucho la cabeza, hablar mucho, sobre todo esos años con Mo hablábamos mucho de cómo nos está creando el peligro, cómo lo podemos controlar, con y sobre todo porque Sergio jugaba central izquierdo y yo jugaba medio centro por el lado izquierdo, Sami jugaba por la derecha. Y, y jugaban Messi y luego jugaba como de interior derecho del Barça, jugaba Xavi. Y entonces te provocaban a la hora de decir, tú ven aquí a buscarme, que luego el otro te va a buscar y está en una posición lo suficientemente lejos del central para que si el central provoca, te buscan la picada del extremo. Y entonces era un juego de hasta dónde quieres llegar para controlar esta situación, que si no te voy a hacer la otra. Entonces, cuando ya empezamos a controlar a Messi, cuando él bajaba a recibir el balón y ya me ocupaba yo en vez de Sergio, el equipo estaba más sólido y priorizábamos controlar a Messi antes que yo tuviera que salir tan lejos a por Xavi. Y entonces el equipo, pues estábamos más esperando, pero controlando mucho mejor la situación. Pero nos exigió muchísimo y tuvimos que darle vueltas porque pasaban las cosas hasta que y desde que controlamos esa posición, yo creo que ya no, esos Barça-Madrid estaban más igualados. Es que por eso es un jugador tan especial, porque a la mínima te penaliza y sabes que no le puedes dejar muchos que te supere mucho porque es letal, ¿no? Y ya te digo, lo aprendimos mucho, sufrimos y al final lo controlamos bastante bien, ¿no? Éramos bastante directos porque el Barça también plantea una presión muy inteligente, sabía dejarte hasta un punto y luego tenía una presión muy organizada porque sus interiores saltaban muchos a los centrales, luego Busi acompañaba mucho el movimiento y los centrales también, tanto Mascherano como Piqué, eran de los que adelantaban la línea, ¿no?
Por lo tanto, nosotros teníamos un juego bastante directo e intentábamos no caer en la trampa, digamos. Súper claro en la explicación, a pesar que no había pizarra de por medio que por ahí pudiese ser más gráfico y así como lo hacía Bombalé, por ejemplo. Está bien explicado de su parte, se entendió bien el posicionamiento, pero a mí me deja solamente, digamos, como conclusión final, y lo que yo siempre estimo es que la táctica finalmente la hacen los jugadores. Eh, y el entrenador, de acuerdo a estos jugadores, es como plantea la táctica, de acuerdo obviamente a su forma de jugar, su idea, pero también en relación al rival. Claramente, yo creo que damos por sentado que aquel Real Madrid de Mou, que fue tan efectivo en cuanto a los goles y ganó también títulos, eh, no jugaba, por ejemplo, contra, por ejemplo, el Sevilla o quizás contra el Mallorca, de la misma forma que enfrentaba al Barça, que tenía Xavi, que tenía Messi, que tenía dos centrales que se adelantaban tanto, como lo explicó con Piqué y con Mascherano. Entonces no sé si tú piensas lo mismo respecto a eso, o crees que el jugador igual tiene que estar bajo algún mando en el tema táctico. No, mira, yo creo, Aldo, estoy de acuerdo contigo en ese sentido de que nosotros tenemos que, como entrenadores, conocer muy bien las características que los jugadores tienen. Eh, si bien tenemos que nosotros intentar también convencerlo o tratar de enseñarle cosas, no con el afán de poder cambiarle su perspectiva del fútbol, ¿ah? Porque esto no es solamente una forma de jugar que tenga el jugador, sino que es un paradigma que él tiene acerca del fútbol y la cual tenemos todos, la tienen también los hinchas, la tiene cualquier gente, todos nos identificamos con algo que es cuando nosotros hablamos del modelo de juego. Y del aspecto táctico también. En este caso, cuando hablamos del alto rendimiento, que está hablando ahí Xabi Alonso, tenemos que tener súper claro que para el rendimiento es clave conocer las características de los jugadores. Y con las características que estos jugadores tienen, tenemos que nosotros, ahí está nuestra habilidad de poder sacarle el máximo provecho posible para poder conseguir resultados, que es lo que necesitamos. En la formación siempre, yo lo digo que es distinto, por eso que en la formación nosotros debiésemos crear un jugador tipo, para no tener jugadores con tantas características de paradigmas distintos. Ya no me hablo de características futbolísticas, es súper bueno que tengamos jugadores polifuncionales en algunas partes específicas, pero desde la parte de cómo ver el fútbol es importante también coincidir. Coincide el entrenador con los jugadores y los jugadores también con el entrenador, porque si no, por ahí se puede provocar un cortocircuito y lo hemos visto un montón de veces. Excelentes entrenadores que han llegado al grupo de jugadores equivocados y que no han conseguido los resultados deportivos. Entonces, es importante el tema de las características de los jugadores, conocerlos y también desde ahí comenzar la lectura de los partidos en la alta competencia, digamos. Claro, a mí, por ejemplo, esto me trae a colación, como dice la gente más erudita en el lenguaje, dos cosas súper actuales, lo que pasa con la Juventus y lo que pasa con el Bayern Múnich actualmente, especialmente con lo que es la Juve, porque yo veo la Juve tiene un equipo bastante competente, quizá no es la Juventus que tenía el Allegri del 2015, el 2017, que fue final de Champions, pero es un equipo que no debería por qué tener problemas contra el Monza, o no debería por qué perder contra el Benfica, como ha sido lo que le pasó la semana pasada, que perdió 2 partidos consecutivos, y de forma sorpresiva, claramente. Por ejemplo, lo que sucede con el Bayern Múnich, que también es un equipo súper potente, pero que se ha visto con resultados muy alternativos dentro de lo que es la Bundesliga, aunque sabemos igualmente que la va a ganar paseándose a fin de temporada. Pero a lo que yo veo con esto es que si nos centramos en puntos importantes, por ahí está el tema de los jugadores, porque quizás lo que quiere ocupar Allegri en su Juventus es muy similar a lo que tenía cuando estaba en el momento de plenitud del equipo, pero por ahí no tienen los elementos. Y lo que pasa con el Bayern, especialmente con lo de Mané está jugando en falso 9. Sí. Entonces, sinceramente, ¿tú crees que Mané tiene las características para ser un falso 9? ¿Qué es un falso 9 finalmente? ¿Qué entiendes tú por un falso 9, querido Juan? Mira, te iba a hacer la misma inquietud, Aldo. Mira, para mí el falso 9 de partida, contexto de inmediato, creo que Mané no tiene no tiene las características para jugar de falso 9. No digo que sea un mal jugador, porque es un excelente jugador, lo demostró en el Liverpool. Uh-huh. Para mí, el falso 9, en palabras para que la gente pueda entender de forma fácil, es tener un entendimiento tan bueno del juego que te permite jugar en una posición la cual no existe.
Bien, Ajá. porque para mí el falso 9 es ocupar el espacio indicado en el momento indicado y hacer lo que tienes que hacer en el momento que el juego te indica, ¿ya? Porque no es una posición estable. Tienes que tener mucha lectura, por ejemplo, con la línea defensiva del rival, tienes que saber cómo encontrar el espacio, interpretar dónde va a estar el espacio que le va a generar mayor, digamos, mayor peligro al equipo rival y mayor beneficio para ti. Pero el falso 9 no es una, lo hablábamos en off, que se habló muchas veces Jorge Valdía como falso 9, no eran falso 9 u otros jugadores que se han intentado poner en esa posición que no tienen las características e incluso cognitivas para poder usarlo. Entonces, Claro. falso 9, yo si quiero jugar con un falso 9, tengo que tener un jugador que tenga las capacidades cognitivas para poder hacerlo y obviamente las capacidades físicas, técnicas y todo lo demás que necesita un jugador. Eh, por eso, a ver, como entrenadores, tenemos que tener mucho cuidado con querer a veces ser más importante que los jugadores. Yo estoy muy en contra cuando queremos imponer una cosa para quedar como, no sé, como reyes, porque no, mira, este implantó, logró que Mané jugara de falso 9. Desconozco la realidad interna del equipo, solamente dando un ejemplo. Claro. Logró que Mané juegue de falso 9, pero a lo mejor le estás limitando la creatividad al falso 9, a Mané jugando de falso 9, cuando a lo mejor jugando de extremo te puede generar muchas cosas más con su velocidad. De falso 9 a lo mejor no le puede sacar provecho a su velocidad, solamente picando al espacio, pero vamos al contexto del equipo donde está Mané. Mané está en un equipo que va a tener muchos espacios en defensa. Generalmente no va a ser así, porque va a jugar con equipos que se la van a cerrar atrás, que no va a tener mucho espacio y al final va a terminar chocando. Entonces, no sé, Aldo, ¿qué crees tú acerca de esa figura como ejemplo del falso 9? Porque hay muchas más, también lo que utiliza Guardiola, los Sí. laterales interiores, que no es llegar y hacerlo. Para mí son un proceso de años poder llegar a ejecutarlo, pero muchas veces queremos hacerla de golpe. Claro, mira, por ejemplo, es un buen tema. Hay que remontarse quizá a la prehistoria, no sé si tanto a la prehistoria del fútbol, pero sí, de hecho lo hablamos siempre en la masterclass, de la famosa Hungría de Puskás, que es, de acuerdo a la historia del fútbol, el primer equipo que planteó jugar con un falso 9. No me acuerdo bien el apellido del jugador, me van a perdonar ahí la licencia, pero si quieren pongan los magiares mágicos de Hungría de Puskás y van a saber el nombre del jugador de los años 50, que fue como el primer falso 9 de la historia. De ahí en adelante ha sido bien intermitente el papel del falso 9 y siempre aparecen en épocas y en equipos bien puntuales que son muy exitosos. Por ejemplo, después tuvo el Barça de los 90 con Michael Laudrup, con Risto Stoichkov, que también podían flotar en esa posición. Francesco Totti igual lo hizo en la Roma, de hecho fue goleador de un año en la Serie A, creo que el 2007 para un jugador que tampoco se caracterizaba por ser un goleador. Spalletti le encontró la posición en esa época y la rompió. Y después, claro, todo lo que nació con Messi a partir del año 2008 en adelante. Y ese es el problema a lo que yo voy, porque finalmente se instauró la figura del falso 9 y todo el mundo quería jugar con falso 9. Derivó a posiblemente la transformación del 9 nato y la transformación del 10. Entonces yo Sí. creo que ahí empezó lo que habíamos hablado la otra vez, unos 3 o 4 podcasts anteriores, de esa desaparición por ahí de la figura del número 10. Y yo creo que en parte se debe a esto, se debe a Sí. esta necesidad de quizás querer que el 9 te juegue como 10 y el 10 te juegue como 9. Entonces quizás, más que decir, yo quiero que el 10 juegue como 9, yo me adapto primero a, ¿tengo el jugador para que haga eso? Sí. Y la otra es si realmente, porque yo creo que lo de Nagelsmann finalmente no es porque Nagelsmann no sepa, porque Nagelsmann es un genio, pero es por un tema de necesidad, porque ¿qué 9 tiene el Bayern Múnich? Mm, Choupo-Moting, mm. pero va a dejar fuera a Mané, va a dejar fuera a Gnabry, va a dejar fuera a Coman, va a dejar fuera a Sané, por Choupo-Moting, obviamente no, po. Sí. Obviamente no, po. Entonces él prefiere adaptarse con un jugador que lo haya visto antes del Liverpool jugando así, pero él lo aplicó, Jurgen Klopp lo aplicó por necesidad. Ahora lo de Nagelsmann, perdón, es más o menos similar, pero se cae un poquito en el asunto de que yo, pues, si fuese a él, ocuparía a Gnabry de 9. Y creo que el único jugador que puede jugar más de 9 es él. Y pelearía a Mané con Sané nomás, Es que a ver quién también, gana, pero también Aldo, mira, ahí va la capacidad de análisis más profunda que nosotros debiésemos tener. Ya, Mané lo hizo a veces en el Liverpool por emergencia, pero veamos los jugadores que tenía al lado Mané también. O sea, al lado tenía a Salah, por sí, detrás tenía un montón de jugadores que también te apoyaban, que te generaban los espacios. O sea, si tú tienes a Salah al lado, inmediatamente te va a generar más espacio
por el tipo de jugador que tiene al lado. Pero ahora ya no tiene a Salah. Y acá quiero ir a un punto que se centra en el video que estamos analizando, que habla Xavi Alonso. Se refiere acerca del papel de Messi. Revolucionó mucho, por más que no ha sido el único, ni el primero, ni el primer falso 9 que existe en la historia del fútbol, pero sí se habla mucho de ese, entre comillas, invento que hizo Guardiola con Messi. Pero muchos le atribuyen a Guardiola como que mira lo que inventó Guardiola, como que él lo hizo porque se le ocurrió de la nada. Pero esta implantación del falso 9 que hace Guardiola en el Barcelona es ante una necesidad que él ve, o ante una problemática que su equipo presenta. Porque Messi jugaba de extremo por derecha y resulta que Guardiola ve que perdía mucho defensivamente con Messi de extremo por derecha. Le atacaban mucho el lado derecho. Entonces él, para buscarle una solución a ese aspecto defensivo, decide ubicar a Messi ahí. No es porque Guardiola haya dicho, mira, ¿sabéis qué? Yo quiero revolucionar el fútbol, voy a poner a Messi de falso 9 y todos me van a amar. No fue así, fue ante una necesidad. Entonces, si nosotros dirigimos la Liga Amateur, dirigimos, no sé, Tercera División o estas grandes ligas que estamos hablando, no se ven ante esa necesidad, siento que no debiésemos hacerlo por tratar de estar a la vanguardia de la táctica del fútbol. Si al final la táctica no evoluciona con si... O sea, si tú no juegas con falso 9 no significa que vas a estar atrasado. Puede que Claramente. tienes en otras cosas que actualizarte, quizá en tu manera de trabajar el entrenamiento, en tu manera de gestionar el grupo, en tu manera de llegar con el mensaje. Tú puedes trabajar de forma muy arcaica, pero si sabes llegar con el mensaje a los jugadores, vas a tener resultados en la alta competencia. Y a ver, no digo no aprender del otro entrenador, es súper importante aprender de todos los entrenadores, de los que te gusten, los que no te gusten, pero siento eso de copiar, de que, mira, este hizo esto, yo también lo voy a hacer sin saber por qué lo estamos haciendo. Creo que caemos mal y hacemos mal a los jugadores también. Eso es súper importante. No sé qué crees tú acerca de querer Es implantar algo, clave. cosas que de repente el equipo ni los jugadores te piden. Es clave eso porque hay que saber adaptarse. Aquí quizás nos van a decir, ustedes son amantes de Guardiola y todo, y sí, sí, somos amantes de Guardiola, es la realidad, po, pero también es porque quizás es del entrenador que más nos hemos culturizado dentro de todo. Puede ser Ambos también, sí. tenemos simpatía futbolística con Guardiola. Y por ejemplo, llevándolo al tema de los falsos, porque podemos hablar también casi como el falso 9 el falso lateral, o qué sé yo, porque me acuerdo mucho de lo que hizo en la semi de la Champions del 2021 en el Madrid-Chelsea, en el partido de vuelta en Stamford Bridge. Eh, Zidane colocó a Varane prácticamente de carrilero derecho, no de lateral derecho, lo puso de carrilero derecho. Y le salió pésima la jugada. Mm. Le salió pésima la jugada. El hombre se la jugó, sí. Eh, Guardiola, por ejemplo, lo que ha hecho en el Bayern, colocaba a Philip Lahm y a David Alaba, lo colocaba prácticamente como unos falsos interiores, Sí, porque él iniciaba la jugada quizás con ellos abiertos, pero después ellos quedaban apoyando al jugador que precisamente era Xabi Alonso. sí. Eh, pero en el City no lo hace así, porque el único jugador que quizás tiene la capacidad de jugar ahí es Joao Cancelo. Por ahí Kyle Walker no puede jugar. Siempre cuando juega Kyle Walker o juega de central o juega de lateral derecho, pero no juega así como un interior, porque no tiene las características de un jugador que puede jugar en Claro, espacios reducidos, pues, entonces no, justamente. le cuesta más. Y nada, y claro, obviamente lo de Messi en ese momento se vio súper rupturista porque estábamos en una época en donde los esquemas predominantes en ese instante era el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Entonces en el 4-2-3-1, los dos volantes, los mediocentros, que en este caso es lo que hablaba Xabi Alonso, que era él y Sami Khedira, y arriba jugaba de ellos Özil, generalmente tomaba a los tres anteriores. Pues entonces, por ejemplo, Sami Khedira tomaba a Iniesta, Xabi Alonso a Xavi, y Özil tomaba a Busquets, pero después se le sumó uno más, que era Mm. Messi. Entonces, ¿qué pasa? Porque tampoco era que Messi jugara acá y tenía dos delanteros así bien puntas, que no tenía, por ejemplo, al central derecho y al central izquierdo marcándote un delantero. Los que estaban marcando a los extremos, en realidad, el Barça jugaba con extremos, eran los laterales, pues entonces los centrales quedaban vacíos, pues, quedaban libres. Entonces de repente el central está tan acostumbrado a tener que una referencia de marca que solito, y aquí ya vamos en tema quizás hasta de los hábitos del jugador, se mete a marcar a alguien. Mm. Entonces, si alguien, ¿quién era? Era Messi. ¿Qué pasaba? Te dejaba el espacio atrás. Deja el espacio. Es que pasa que sí, Eso se para trataba. un central es muy incómodo no tener una marca, no tener una referencia. ¿Ya? Porque se le desordena todo el Muy, mapa, muy. todo el mapa mental al central y le he preguntado a jugadores que juegan en esa posición, les cuesta mucho.
Por eso es súper importante, aquí ya empezamos a hablar de una cohesión entre bloques dentro del campo de juego. Es súper importante que los centrales tengan una buena cohesión y un buen entendimiento sin balón con la línea de volantes defensivos. Y no solamente con la línea de volantes defensivos, con la línea de volantes. De saber, por ejemplo, hasta dónde puede llegar el central y saber después hasta dónde te tiene que cooperar el volante de contención. Eh, ese rol que cumple entre ambos tienen que hacer un jugador. Sí. El volante de contención con el central tienen que ser uno. Los volantes de quite, también el lateral con su extremo, con su volante más abierto, tiene que haber una comunicación súper grande. Y ahí es donde el juego se empieza a poner un poco más complejo, cada vez más complejo, porque cuando hablamos desde el jugador como ente individual, claro, cumples con tu tarea, listo, pero tienes que convivir también con la cooperación. Sí. Ahí es cuando nos referimos que la cooperación también es un ente de complejidad, no solamente la oposición. Claro, la oposición, tienes un rival que te quiere atacar o quiere conseguir el mismo objetivo que quieres conseguir tú, que es marcar gol en el otro arco. Pero la cooperación también es un ente de complejidad, porque tienes que cohesionarte con ello y que este equipo funcione de forma alineada, de forma organizada, que te permita conseguir los objetivos de forma colectiva, si es un deporte colectivo. Eh, entonces, todas estas nuevas tendencias que se dan dentro del aspecto táctico, dentro del aspecto estratégico también, se dan, creo yo, justamente porque la competitividad del fútbol cada vez aumenta más. Cada vez todo está más equiparado. Ya no existe el Colo-Colo que le gana a Cobresal 7-0, que le gana a Ñublense 4-0, la Universidad de Chile que le gana, no sé, a Puerto Montt 3-0. Eso ya no existe, si lo hablamos en Liga Chilena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando dicen, no, es que esos son puros inventos. No, no son puros inventos. O sea, son inventos que son necesarios porque te lo está demandando el juego ante la competitividad que tiene. Y ante eso nosotros tenemos que Sí. evolucionar y tenemos que saber cómo afrontarlo y cómo nosotros lo podríamos implementar, pero en nuestro contexto, no el de los demás. Sí, totalmente. Y bueno, qué bueno que tocaste este tema del fútbol chileno, porque ahora mismo Ñublense es un equipo que está en puestos de avanzada. Quizás uno puede decir, está peleando el campeonato. Bueno, está bien, ya se descolgó harto Colo-Colo, pero dentro de todo es un equipo contendiente al título. Lo mismo que, por ejemplo, Palestino, Curicó. Y claro, no es obra y arte y magia del Espíritu Santo, es un asunto de trabajo interno, de conocimiento de las capacidades que tiene tu equipo. Y si bien obviamente van a haber posibilidades de que hayan goleadas, porque la goleada es parte del juego, Sí, también van a haber momentos que esos equipos también ganen los partidos. Ejemplo, Curicó le ganó a la Católica, le remontó el partido que jugaron ahora último en Curicó. Entonces, eh, por ahí estamos hablando de que la táctica yo siento que permite, cuando está bien elaborada, cuando el entrenador es un entendedor de la misma, permite igualar un poquito más la fuerza. sí. De hecho, se habla que en táctica fija las fuerzas se igualan, netamente. Ahí no hay un jugador mejor que otro. O sea, ahí es la acción positiva y obviamente si tú tienes un buen cabeceador, un buen arquero, partes con ventaja, pero siempre una jugada bien elaborada por ahí le gana a esas posibilidades. Pues no es llegar y matar a un equipo de una porque quizás no tiene un gran cabeceador, porque una vez tiene una persona que le pega bien al tiro libre, que es preciso. Ahí Mm. hay que verlo, algún grandote que no cabecea bien, pese a que es grandote, uno que es más bajito que sabe saltar. Hay un montón de posibilidades. Por eso yo siento que el aspecto táctico es tan bonito a la vez. Yo siento que es un juego de ajedrez. Y no hay alguien, yo siento ahí que no hay alguien que tenga la verdad. Yo solamente siento que el que se equivoca ahí es por ahí que le exige a los jugadores cosas que no les corresponde, quizás. Sí. Está bien. O sea, cuando hablamos de Mané, que Nagelsmann lo pone ahí y Jurgen Klopp lo puso ahí, tampoco es una crítica negativa, es solamente un comentario de que ellos lo hicieron por necesidad, pero estoy seguro que si ellos tuviesen un jugador, un 9 de la calidad que merece el equipo, obviamente lo tendrían. Bueno, y una Obviamente tarea lo tendrían. difícil es reemplazar a Lewandowski en este caso. No, Aparte, no, 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 aparte, no es menor. no Ahora, no es menor. yo soy un convencido, Aldo, estudiando día a día el tema del fútbol, que el fútbol cada vez se pone más volátil, muy volátil, muy volátil, muy cambiante en su resultado, muy poco predecible, genérica y específicamente,
O sea, estamos hablando a nivel nacional, en nuestra liga chilena, que en los últimos 3 4 años hemos tenido a Colo-Colo y la U peleando el descenso. Y peleando el descenso Sí. firme. O sea, recordemos que el 2019 la U se salvó por el tema del estallido social, después Colo-Colo estuvo a un partido de descender, a un gol de descender. A uno, sí. La Universidad Chilena, ni hablar, el año pasado, No, la U se salvó en estuvo última a semana. 4 minutos de descender, y hoy Sí. en día están puestos peligrosos de descenso nuevamente. Colo-Colo ya se escapó un poco más, pero todo el tema. Mm. Eh, ¿A qué voy con esto? De que nosotros como entrenadores, o como formadores, o como ente del fútbol, tenemos que también ser volátiles en el buen sentido de la palabra. Tenemos que tener mayores herramientas para nosotros poder enfrentar toda esta volátil que está teniendo el fútbol actualmente. Y para eso, ¿cómo lo podemos contrarrestar? ¿Cómo podemos nosotros estar a la vanguardia de eso? Justamente teniendo mayores herramientas, adquiriendo más herramientas mediante el aprendizaje, mediante el análisis, mediante sacándonos un poquito lo que siempre decimos, la camiseta de hincha, y empezar a profesionalizar toda esta pasión que tenemos por el fútbol. Y no digo no necesariamente el tema de título, ¿ah? Hemos dicho un montón de veces No, que hay no. mucha gente con título que no tiene, todavía sigue pensando como un hincha, y eso es una realidad. Sino que analizar un poco más allá y decir, mira, a mí me gusta esto en el fútbol, pero no me puedo cerrar solo a eso, porque el fútbol ya no es solamente un círculo cerrado, sino que ese círculo cada vez está más grande y yo tengo que estar a la vanguardia para poder estar dentro de eso y poder lidiar con toda esa volatilidad que el fútbol tiene actualmente. No sé si estás de acuerdo conmigo Sin en ese duda. sentido. Sí, es que finalmente va en el tema del saber como líder asesorarte y tener en cuenta que tú no manejas todo, porque aquí vamos, hay entrenadores que claro, que quizás aún piensan como jugadores y por ahí su manejo táctico no es muy bueno, Mm, pero tienen un gran manejo de grupo. Y la parte táctica se apoya más en sus ayudantes. claro. No sé, Ichiborgi, por ejemplo, tenemos allá en Inglaterra. Pasó, por ejemplo, el año 95 cuando fue campeón el Blackburn, que el líder del equipo era Kenny Dalglish, el entrenador, perdón. Kenny Dalglish era, pero el que hacía quizás el gran trabajo táctico era su ayudante, no recuerdo bien el nombre del ayudante de él. Y si nos remontamos a los 70, en la época famosa de Brian Clough, con el Nottingham Forest campeón de 2 Champions consecutivas, ahí el genio táctico, bueno, él también sabía harto, pero tenía un ayudante que era, pero un genio, tampoco recuerdo el nombre, ahí me van a perdonar, pero hay una película que se llama The Damen United, muy buena, que muestran esa historia. Ahora, ¿cuál fue el tema? Ellos dos se separaron después y ninguno tuvo el mismo éxito. Ni Brian Klopp solo, ni el Sí. ayudante solo. Entonces quizás tampoco era que el ayudante fuese un genio, sino que era un Era el complemento, era la complemento, dupla, sí. eran Batman y Robin. Sí. Eran Batman y Robin. Y Y así pasó. acá entra el tema de los que jugaron y los que no jugaron. ¿Tiene que estar uno en el fútbol y otro fuera? No. Yo siento que No. tienen que estar los dos dentro. Porque, a ver, el que jugó, no en su 100%, no en su 100%, pero el que jugó generalmente va a tomar como mayor argumento ese elemento para poder dirigir sus equipos, lo cual está perfecto. Te va a dar una herramienta mayor de liderazgo, te va a dar una herramienta mayor de manejo de grupo, quizás te va a aumentar la credibilidad ante los jugadores, cosa que a nosotros los que no jugamos profesionalmente, porque sí jugamos pero no profesionalmente, todos hemos jugado, eh, tenemos esa disparidad. Pero ¿dónde nosotros equilibramos? En el conocimiento, en la expertise, justamente en el manejo de situaciones más, digamos, más académicas, que dirán, no, es que el fútbol es solamente cancha, sí es cancha, pero también ya está inserto el tema profesional. Eh, entonces siento que esas dos entidades, los que jugaron y los que no jugaron, en vez de estarse agarrando el moño de que tú sales porque tú no jugaste nunca, nunca pisaste una cancha de fútbol, nunca te pusiste short para jugar, y el otro de que no, tú lo único que hiciste fue jugar, no le ganaste a nadie, y ahora como entrenador, no. Debiésemos sentarnos las dos partes y decir, ya compadre, ¿en qué es bueno usted? Yo soy bueno en la dirección de grupo, voy a tener un buen mensaje claro a los jugadores, voy a tener clara la película de cómo manejar ciertas situaciones cuando el camarín se ponga complicado. Perfecto, yo eso no lo tengo, pero ¿sabes qué tengo? Tengo la expertise, tengo las metodologías, tengo la forma de poder trabajar, de cómo llevar el orden de esto desde una perspectiva profesional. Lo cual Ujú. quizás tú estás en deficiencia. Yo te lo entrego, perfecto, armamos un cuerpo técnico. Y por eso que los cuerpos técnicos deben estar bien conformados y deben estar equilibrados. Tampoco estoy de acuerdo con aquellos cuerpos técnicos que solamente tienen exjugadores o cuerpos técnicos que no rechazan a los que fueron, que es más difícil encontrarlo, obviamente.
Y justamente Vichy Borgi Claro. en el programa muchas veces de repente van gente invitada al programa donde hablan de estas cosas de entrenamiento sistémico, de las metodologías de la periodización táctica, el entrenamiento estructurado, y Vichy Borgi dice, yo no entiendo absolutamente nada de lo que están hablando, y es sincero, no entiendo nada de lo que están hablando. Y entre esa como desprecio que le hace Vichy Borgi, como que igual le entra un poco de crítica, porque él dice, como que tiende a decir, eso para mí no me ha servido para nada y yo también he tenido resultados. Pero debiese tenerlo incorporado ya en su cuerpo técnico y quizás los resultados serían muy distintos actualmente. Claro, claro. Bueno, es que ahí también él, bueno, se basa tanto en su manejo de grupo que ya, bueno, por lo mismo también dejó de entrenar, po. Y por lo Claro, mismo él dice que tampoco podría entrenar ahora, po, porque él, claro, él dice, no, yo no estoy actualizado ya, po. Sí, claro. dentro de todo lo... Ahora Sí, un es que, tipo súper es que sensato, ¿ah? Súper sensato y súper sí, sincero sí, sí, porque yo te sí. aseguro que Vichy Borgi va y se pone en campaña para buscar club, dirige. O sea, dirige, Mm, si tiene las capacidades tiene. o dirigencialmente es un rostro que te va a seducir para dirigir. A lo mejor en Chile no, pero en otros países sí. Pero cerrando la idea de lo que quiero traspasar, eh, es importantísima la actualización y la cohesión al momento de trabajar como cuerpo técnico. Y que esa actualización sea de la mano y que podamos traspasarle a los jugadores esa cohesión para que ellos dentro de la cancha, al momento de interactuar dentro del juego, también estén cohesionados. Si nuestra tarea como entrenadores es cohesionar, es Sí. entregar un mensaje que cohesione y que los jugadores resuelvan adentro. No le podemos decir a los jugadores qué tienen que hacer. Eso es imposible porque no sabemos con qué se va a enfrentar. Pero sí darles las herramientas para que ellos puedan resolver de mejor manera. Mira, el contexto para mí más complicado que hay en el fútbol es cuando tú estás en campo rival teniendo el balón contra un equipo que está muy bien encerrado defensivamente, que defiende bien, que cubre bien los espacios, que por dentro cuesta mucho entrar. Eh, y si una persona va y te reclama a ti como entrenador, oye, tú no sabes decir a tus jugadores qué hacer en esos espacios reducidos, yo siento que esa persona en realidad no entiende nada de fútbol, porque esa cosa es imposible decirle al jugador que tiene que hacer. Tú No. puedes eh, instaurarle, por ejemplo, decirle, mira, este central con el lateral, no cierra bien el espacio, busquen por ahí, quizá ahí está el hueco por donde entrar. Uno puede dar nociones, pero ahí a decirle, por ejemplo, digamos, a Osorio, que está de moda ahora acá en Chile, oye, hace esto cuando un equipo se te encierra muy atrás y muévete por acá y después por acá, él no te va a hacer caso porque él en la jugada decide nomás, de acuerdo a cómo se está dando la situación. Sí. Entonces, ese debe ser el tema el contexto más complicado, incluso más que un equipo quizás que te pelotea mucho, eso es más controlable, pues si te posicionas bien en una altura, puedes controlar el primer balón, el segundo balón, eso se puede ir graduando, pero el decidir en poco tiempo y ante espacios reducidos es súper complejo. Por lo Sí, mismo es lo que hablábamos de Mané, po, porque sí. posiblemente el Mané del Liverpool cuando jugó en la Premier no, se ve menos en la Premier el contexto de un equipo reagrupado atrás, es menos visible, se ve pero es Mm. menos. Y al Liverpool se le hacía quizás en un momento más sencillo tener esos espacios por la forma que jugaban ellos, pero una vez que los equipos empezaron a reagruparse atrás, ¿qué hizo Klopp? Trajo a Thiago Alcántara. Claro. Alcántara le dio esa fluidez de juego. Entonces, quizás por ahí permitió que un Mané pudiese jugar donde estaba jugando. Mm. Pero en el Valle posiblemente ese contexto se está repitiendo mucho más, porque es más común para ellos tener ese. Y quizás Mané por ahí le cuesta. Yo creo que se termina adaptando igual, ¿ah? Le va a ganar el pulso al destino, pero al menos esta temporada. Pues seguramente no dudo que el Bayern va a buscar un 9 la próxima temporada, no tengo dudas de eso. Sí. Pero es para mí ese tema. Una pregunta que te quería hacer, Juan, no sé si tenía algo más que comentar respecto a esto. Sí, O... una cosita bien cortita de entregar mensaje quizás a los que están iniciando, los que dirigen de forma amateur. Entender que nosotros los entrenadores no somos superhéroes, no Mm, somos solucionadores de problemas de todo el equipo. O sea, cuando dicen, no, tiene que venir un entrenador, otro entrenador, se tiene que ir porque pensamos que las soluciones vienen en una persona, no es así. Nosotros, los que resolucionan los problemas dentro del campo de juego, para eso están los futbolistas. Y por eso que ellos son los futbolistas. Porque si no, cualquiera podría ujú. ser futbolista. Y es la respuesta de Sí, por pues. qué cualquiera no puede ser futbolista. Entonces, lo que decías tú, Aldo, está perfecto. Nosotros no podemos decirle al jugador qué tiene que hacer en cada momento, porque cada momento es distinto y nosotros no sabemos con qué se va a encontrar el jugador en cada uno de los momentos del juego. Nosotros lo único que somos
una persona que entrega mensajes, entrega herramientas y entrega contextos para que el jugador viva y quizás tenga mayores experiencias para que pueda resolver dentro del campo de juego. Ese es nuestro rol, pero el más Exacto. importante siempre va a terminar siendo el futbolista porque es ser el que resuelve. Nosotros no vamos a estarle diciendo, no, tuviste que hacer esto porque tú no estuviste ahí Ujú. con las 4 marcas encima, con la presión de la Eh, gente, con la presión de tus compañeros pidiendo el balón. Ahí de afuera es súper fácil. Entonces, la solución no es un entrenador ni un jugador, la solución es el todo. Ahí hay que entender de que este es un deporte colectivo, no individual. Y por eso que es mm. tan complejo y la solución de temas no recae en una persona ni en dos tampoco. Exacto, exacto. Sí, finalmente eso es pues el saber por ahí crear contextos de entrenamiento que permitan vivenciarse, el Mm, jugar, el que te da la capacidad de decidir mejor y crearte los hábitos y al menos no llevarte ante la presión, porque obviamente cuando las cosas no te van saliendo en el mismo partido, la frustración cae, pues entra. claro. Y si es así, ya todo se te va a la basura, pues no hay posibilidad de pensar. Y en ningún contexto de la vida, bueno, la frustración está por delante, tú ya te entregas a Ujú. lo que sea, ¿no? Pero bueno, Juan, para ir ya en el último bloque del programa de hoy, tengo una pregunta, no sé si te lo has planteado antes o no, pero ¿cuál ha sido quizás para ti la gran revolución táctica o las grandes revoluciones tácticas que han habido en el fútbol? Algo que para ti te haya marcado y tú dijiste, por aquí hubo un antes y un después, no sé qué te parece eso. Mira, buena pregunta, Aldo. Mira, yo es que podría hablar de lo que es la historia, pero de lo que he leído solamente. ¿Ya? Porque obviamente han habido muchas eras que la bibliografía te dice que han cambiado el fútbol, porque está, por ejemplo, se habla mucho de la Holanda de Johan Cruyff, la Ujú. naranja mecánica, que desde ahí se dio un salto importante, de ahí para más atrás han habido otras más en cuanto a los sistemas de juego también que han ido evolucionando mucho. Pero lo que yo viví en mis, como nombraste al inicio, mis 27 años, la única revolución que yo he visto hoy día ha sido el Barça del 2008-2011. ¿Ya? Ese Barça para mí, porque, claro, vi el fútbol de chiquito, de años más atrás, pero desde ahí en adelante creo que el fútbol competitivamente cambió de era. ¿Ah? Sí, No, sí, no sé sí, si estás de acuerdo conmigo, y no sé tú sí. o cuál, no sé si es la que me identifica más, sino la que yo pude ver con mis ojos, la que yo pude ver en la actualidad, cómo se sentía, cómo se No, percibía ante claro, los a mí hinchas, también, cómo se percibía a ante los mí también, entrenadores, donde en a un mí momento también. también le hizo muy mal al fútbol, que mucha gente lo comenta que le hizo mal al fútbol porque todos querían parecerse al Barcelona de ese tiempo y resulta que el Barcelona de ese tiempo lo ha dicho el mismo Messi, lo ha dicho el mismo Guardiola, que se dio la coincidencia de que había un grupo humano fenomenal. O sea, yo te aseguro que si Guardiola Sí, po, quería hacer lo mismo con otro grupo de único. jugadores que no cumplían con ese perfil, no había ninguna posibilidad de que se diera esa revolución. Se dio una coincidencia hermosa y se aprovechó bien y se dio un cambio de era de un momento a otro. Mira, obviamente el Barça Guardiola para mí marcó una referencia histórica importante, porque ha sido el equipo más maravilloso que he visto en mi vida y no sé, no sé si veré otro igual, quizás sí, no sé, pero ojalá sí, ojalá sí. Pero, y se habla también que en los 90 había un fútbol antes de Saki y un fútbol después de Saki, y Sí. yo creo que con Guardiola se aplica lo mismo. Pero yendo a un tema bien puntual así, yo te diría que para mí hay dos grandes revoluciones tácticas, quizás en la historia y quizás podríamos agregar una tercera ahora. Para mí la primera fue la famosa WM que implantó el Arsenal en los años 20, donde se empezó a usar por primera vez una línea de tres, porque antes se jugaba con una línea de dos nomás, solamente dos centrales. Ahí fue la primera vez que un entrenador planteó tres centrales, cuatro volantes que eran en una forma de cuadrado y tres delanteros. Eso revolucionó todo el fútbol. A partir de ahí nació la línea de 4 y empezó la figura del 9 ya más punta, los extremos bien puestos, estos interiores que se movían más por dentro, y derivó a todo lo que vimos en el fútbol total, que el fútbol total ya te planteó todo un cambio en cuanto a lo que era que un jugador no tenía por qué estar siempre parado donde mismo, también podía haber una variabilidad en sus movimientos. Y mm, el arquero finalmente, ahora ya no la puede tocar con la mano. En los años 90, esto no es tan antiguo como parece, dejó de poder tomarla con la mano. ¿Con qué objetivo? De quizás quitar esa pérdida de tiempo, porque los arqueros antes la tomaban con la mano, ¿para qué? Para perder tiempo. Era con intención defensiva. Ahora,
el arquero se ocupa con una intención ofensiva. Tú lo ocupas para atacar, para darle fluidez al juego, para cambiar de direccionalidad, variabilidad. Ya al arquero se le pide que tenga un buen juego de pies, cosa que antes ya no era necesario siquiera. O sea, el juego de pies para ellos era el saque de volea y nada más. Entonces, y ahora se podemos agregar quizás que los centrales pueden entrar al área en el saque de puerta, que antes tampoco se podía, esto se empezó a aplicar en el 2019. Eso también da posibilidad de una presión distinta y una salida quizás por ahí más limpia, con mayor superioridad numérica, que antes era más complicado y era más arriesgado salir jugando, ahora es más fácil dentro de todo. Pero por ahí, para mí serían esas como las grandes No, revoluciones tácticas. quién sabe después si a los centrales se les va a pedirse goleadores. Capaz. Sí, por Central ejemplo, ahora se está. como por ejemplo, hoy en día los arqueros es, si no juega con los pies no sirve, capaz después el central si no es goleador goleador número uno tampoco nos sirve si no hace gol. Y también se quizás en un futuro el saque de banda sea con el pie o con la mano. Entonces Claro, vamos a estar hablando de una nueva táctica fija, un tiro libre sí. más lejos, más abierto. Hay muchas posibilidades. El fútbol puede ir creciendo en distintas cosas. Ojalá Y lo va a sea un hacer. crecimiento positivo. Sí, Sea un lo va crecimiento a hacer. positivo que te dé opciones. Pero es clave que el entrenador sepa gestionar esa situación y la use a su favor. Eso es lo Justamente. Y por principal. eso lo importante, Aldo querido, actualizarnos, siempre estar a la vanguardia de lo que el fútbol nos demanda si queremos estar dentro de esta hermosa fuente laboral que es el fútbol. Hay que ver mucho fútbol, eso es la clave. Querido Juan, palabra al cierre después de este divertido tema del podcast de No, esta que estuvo jornada. muy entretenido, ¿ah? Me entretuve mucho, se nos hizo bien cortito el tiempo. Ujú. Satisface mucho hablar de estas cosas tácticas, estratégicas. Es como que estuviésemos jugando cuando jugábamos al FIFA, que teníamos que ahí Sí, mover piezas. Bueno, ahora somos entrenadores y nos gusta hablar de esa experiencia, de esa visión que tenemos del fútbol, de lo que nos sí. gusta, de lo que nos representa. Y importante traspasárselo a la gente, pues, y que ellos también vayan haciendo su propia verdad, pero siempre bajo primicias responsables, bajo primicias en donde no exista el ego no nos invada, sino que tener esa capacidad, ser homeostático y poder adaptarnos a lo que el medio nos ofrece. Exactamente, así que sobre todo estar ahí atento a las novedades de los equipos que ganan y por qué ganan, porque no es nada producto de la salida y también por qué los equipos que suelen ganar empiezan a perder, porque por ahí es interesante analizar esas cosas. Así que bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy, querido Juan, nuestras redes sociales son. A Tactical-bajo en Instagram, nuestra página web www.atactical.cl es donde más estamos presentes. Ya nos vamos, ¿en cuánto? En 2 semanitas más, aproximadamente 2, 3 semanas más, nos vamos a Temuco a una nueva capacitación presencial con la gente de allá del sur. Ya habíamos estado muy cargados al norte, ahora ya nos vamos al sur para encontrarnos con aquella gente que estamos muy ansiosos de poder estar generando ahí vínculos y hablando de esto en persona, generando cosas, que es lo más importante. Cohesionando, Aldo, cohesionando. Así es. 14, 15 y 16 de octubre estaremos en la ciudad de Temuco. Así que ahí nos estaremos viendo ya en vivo para quien lo desee. Si le gustó, por favor, nos recomienda a sus amigos. Si no le gustó, recomiéndenos a sus enemigos, pero no sin antes dejarnos un buen like y seguirnos en nuestras redes sociales. Así que un abrazo grande. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau. Bye.